Chedey, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. En fin, pues queríamos preocuparnos, claro, a primera hora de esta mañana, digo, vamos a llamar a Chedey para preocuparnos de esa oposición. Decía Paola ahora mismo lo de las críticas, esas 47 propuestas, que eso no es criticar, es proponer como su propio nombre indica, que todas cayeron en saco roto, pero luego la actualidad te cambia el guión y además de una manera pues un tanto notable. Creo que ha estado usted en una reunión y no sé si ha podido atender tanto a la actualidad y a esa rueda de prensa que ha ofrecido la presidenta del Cabildo este mediodía y a la que ha estado atenta Paola, diciendo que el gobierno al que usted pertenecía en el Cabildo de Lanzarote mantenía contratos que han sido declarados nulo con empresas que prestan servicios, pues AFA, a Dislan, etcétera, etcétera. Simplemente se lo pregunto para que tenga usted la oportunidad de explicar si pasamos ya a Recife. Pues la verdad que no tuve oportunidad de ver la rueda de prensa, pero si fue eso lo que dijo la presidenta, está sufriendo algún problema de memoria. Quien gestionó el bienestar social en la legislatura pasada, en la primera etapa fue el Partido Socialista con doña Lucía Olga a la cabeza y en la segunda etapa fue el Partido Popular, quienes son hoy sus socios de gobierno. Estas obsesiones de vincular siempre a Coalición Canaria a todo lo que se hace mal o a todo lo que no funciona, la verdad que le están pasando factura a la presidenta. Bueno, dicho queda, no sé si ha apuntado algo más así, Sí, Paola. es que además fue la realidad, Jaime. No, En la primera simplemente etapa, eso, lo que recuerden pasa Perdón. que... ustedes que era... ¿Perdón? Diga, diga. Digo que la primera etapa fue doña Lucía Olga Tejera, la que llevó el área de bienestar social, además yo creo que con muchos éxitos y muchos logros, y en la última etapa fue el Partido Popular, si no recuerdo mal, pero bueno, ellos sabrán, digo, esto de estar siempre nombrando Coalición Canaria, la verdad que a nosotros no nos viene mal, porque hace que nadie nos olvide, ¿no? Tan malos no debimos ser cuando están constantemente obsesionados con nosotros, ¿no? ¿Qué ibas a decir? No, simplemente que a pesar de que diga que fue pues el Partido Popular o no, no sé si, o sea, no tenía usted que tener constancia de estos contratos si fue en su mandato, digamos. No, Paola, no sé si conoces el funcionamiento del Cabildo Insular, pero el Cabildo Insular tiene consejerías que además funcionan de manera bastante independiente, incluso con sus propios servicios jurídicos en el caso de bienestar social. Y la verdad que, igual que yo de la parte de centros turísticos o del plan insular en la última época, o de Geoparque o de la Casa de los Volcanes, puedo dar respuesta. Desconozco lo que hacía doña Lucía Olga o la consejera del Partido Popular en sus áreas, salvo cuando eran temas presupuestarios o demás que iban a pleno, repito. En esa área en concreto fue siempre gestionada por otro partido político en la pasada legislatura. No sé qué obsesiones tiene doña María Dolores Corujo. Pues dicho queda, me imagino que este tema tendrá bastante recorrido porque acaba de nacer justamente este mediodía y bueno, le hemos querido preguntar pues para que tampoco nadie nos pueda decir, lo tenían allí y no le han preguntado. Bueno, pues ya está, tema concluido. Vamos a centrarnos en Arrecife, que es básicamente lo que queríamos conocer. Yo me imagino que que no debe de digerirse demasiado bien, pegarse un curro de medio centenar de propuestas, de querer arrimar el hombro, de querer ser útil, en definitiva, en una situación de pandemia como la que estamos y encontrarse las puertas cerradas, como ha sido el caso de ustedes en Arrecife, ¿no? Pues la verdad que sí, Jaime, ¿eh? Además decepciona, ¿no? Uno llega a la política con la idea de cambiar las cosas y de aportar nuestro granito de arena para que las cosas vayan mejor. Y nos encontramos enfrente a una alcaldesa que, lejos de preocuparse por la situación de los vecinos o por solucionar los problemas, está preocupada por la foto y por que no salgamos los demás en la foto, ¿no? Y eso es muy triste, porque la verdad que presentamos una batería de propuestas que además tratamos de que las llevaran ellos al pleno para no estar con convocatorias de plenos extraordinarios, etcétera, pero tampoco las quisieron llevar. Usamos la herramienta legal que nos da tener tantos concejales en Arrecife para convocar un pleno extraordinario, y lo curioso fue que votaron en contra de todas, es decir, de las 47 ninguna le gustó, ninguna le valió, casi todas ellas argumentando además que era un trabajo que ya estaban haciendo desde el grupo de gobierno. Pero es curioso porque justo en esta semana hemos vuelto a ver o hemos vuelto a coger en una mentira a la alcaldesa de Arrecife. Nos decía en el pleno que no se podían aprobar, por ejemplo, la batería de medidas que nosotros habíamos propuesto de forma interna para la seguridad de los trabajadores y de los usuarios municipales. Pues habíamos propuesto que se habilitaran espacios para la recepción al público, la cita previa, distintas medidas que habíamos además
trabajado de la mano de distintos ayuntamientos donde ya se está aplicando, viendo la normativa que estaba en el boletín, trabajando con personas especializadas en seguridad laboral, etcétera, etcétera, y nos votaron en contra porque decían que ya estaban aplicadas y que no tenía sentido votarlas a favor. Pero es que curiosamente el sindicato del ayuntamiento la semana pasada denuncia que esas medidas no están aplicadas y la dirección de trabajo le manda una carta a la alcaldesa después de haber comprobado que efectivamente no había ninguna medida implantada para que las implante. Es decir, mintió cuando dijo que las tenía implantadas. Y esto es solo una muestra, porque podríamos hablar de las medidas sociales o podríamos hablar de las medidas económicas y siempre es, nosotros ya estamos trabajando en eso, no nos valen las de ustedes, y después se demuestra que ni las tenían, ni las habían pensado, ni fueron capaces de votar a favor de las muestras, ¿no? Y la verdad que todo esto es muy triste. Nosotros hemos querido, además no nos habrán visto ustedes hacer crítica ni estar dando leña, como se suele decir, en la acción que ha hecho el gobierno, todo lo contrario, hemos felicitado cuando teníamos que hacerlo. Hemos tratado de colaborar cuando ellos entendieran que podíamos hacerlo, pero siempre ha habido una negativa por respuesta, a excepción de algunos concejales, y entre ellos puedo nombrar a doña María Jesús Tobar, a don Roy González, a don Armando Santana, que es verdad que han recogido nuestro brazo o que han atendido nuestras llamadas cuando los llamamos con el problema de un vecino. Pues la alcaldesa de Arrecife o la concejal de Educación, por ejemplo, y por poner un ejemplo sencillo, cuando llegan las mascarillas para los escolares que se tenían que haber entregado, pues hace ya, se pierde uno la cuenta con tantos días de encierro, pero unas 6 semanas, creo recordar, o 5 semanas, y resulta que nos dicen que no necesitan nuestra ayuda porque ya las tienen repartidas. Pues yo puedo decir que a día de hoy todavía hay vecinos de Arrecife, niños en edad escolar, que no han recibido 6 semanas más tarde esas mascarillas porque no han hecho una buena gestión del procedimiento. Echede, buenas tardes. Usted se centra en una parte económica de medidas. Entre ellas está un nuevo presupuesto que ustedes llaman presupuesto 2020, un presupuesto social. ¿Tiene capacidad el ayuntamiento en estos momentos de aprobar ese presupuesto? Es decir, ¿hay tiempo para aprobarlo? Porque me imagino que a ustedes le dijeron que no aceptaban la propuesta porque estarían trabajando en ello. Sí, pero lo curioso es que el presupuesto llevan anunciando desde noviembre del 2019 que lo tienen ya y que solo hay que llevarlo a pleno. Estamos en mayo del 2020, casi en junio, y todavía no tenemos presupuesto en Arrecife. En Arrecife estamos trabajando con el presupuesto prorrogado del año 2017, el último presupuesto que hizo un concejal de Coalición Canaria antes de salir del grupo del gobierno en diciembre del 2017. 2018, 2019, 2020, ningún grupo de gobierno, ni del PP ni del PSOE, ha sido capaz de aprobar un presupuesto en Arrecife. Y oigan, no es tan complicado. Si el resto de municipios de Canarias, o la gran mayoría del resto de municipios de Canarias, o los otros 6 municipios de esta isla tienen ya sus presupuestos municipales aprobados, ¿por qué Arrecife no? Porque tienen técnicos, tienen las mismas leyes, tienen profesionales, tienen gente entregada en ese ayuntamiento, y la única diferencia entre ese ayuntamiento y otro está en los dirigentes políticos. Son medidas, algunas de ellas que tienen que ver con el actual momento, con esta travesía, pero también otras que son, digamos, una mirada al futuro inmediato, a cuando podamos salir de esta, lo que nos vayamos a encontrar. ¿Cuál es la visión que tiene usted cuando todo esto termine, cuando se levante el estado de alarma, de que lo que pueda suceder en Arrecife, en el tejido comercial, sus ciudadanos? ¿Es optimista, moderadamente optimista, pesimista o muy pesimista? Pues yo, si tuviéramos que ir en una escala del 1 al 10 en pesimismo, yo estaría probablemente en el 8. Y ojalá, nada me gustaría más que equivocarme. Vienen momentos muy complicados, todos saben que tenemos una alta dependencia del sector turístico y hemos aguantado otras crisis económicas a nivel del Estado en el 92 o en el 2008, pero siempre hemos tenido, por así decirlo, una pequeña burbuja al turismo. Un turismo que ahora parece que en julio ya se van a decidir abrir puertos y aeropuertos, pero que no creo yo que la gente, porque la crisis es mundial y porque estamos todos asustados con el tema sanitario, vaya a viajar tan rápido. Yo preveo, y con el rodaje que uno va cogiendo en estos lares, que será para el mes de diciembre o de enero cuando empecemos a tocar cierta normalidad en el ámbito turístico. Y esto nos va a transformar mucho, nos va a preocupar mucho porque, miren, y hablo de Arrecife en concreto, su comercio en un gran porcentaje vive del turismo que nos visita en crucero. Todavía no sabemos cuándo va a volver un crucero a Arrecife. Y hemos visto, y eran las medidas que pretendíamos, porque creemos que en este momento para apostar por el comercio local, por las pymes, por los autónomos, hay que ponerle facilidades desde el ayuntamiento, desde el cabildo, desde todas las administraciones, pero desde el ayuntamiento es la parte que nos toca.
Pero aparte de ponerles facilidades, tenemos que potenciar que el residente, que la gente que estamos aquí y que tenemos posibilidad de invertir, de gastar dinero, de consumir, por así decirlo, lo hagan en el pequeño comercio de Arrecife. Porque se va la vida en ello, porque hemos visto como el mercado municipal, por ejemplo, que es una puerta de salida del producto local, llevaba 3 viernes consecutivos anunciando que abrían sus puertas y después llegaba la alcaldesa y decía que no se abrían. Y ya no es que no se abran o que se abran, es que toda esa gente perdía su producto preparado para ese día. Es que generan incertidumbre en la gente que quiere ir a comprar y que ya no se fían cuando hay un anuncio de que se va a abrir. Y ese tipo de cosas es lo que trae el funcionar bajo la improvisación, el funcionar poniendo parches, el estar más preocupados por tener una buena foto que por tener una buena medida. Y eso es lo que está pasando en Arrecife, tristemente. Y Echedey, precisamente al hilo de lo que está comentando, bueno, sabemos la situación complicada ahora mismo, indudablemente, que tiene el Ayuntamiento de Arrecife, y precisamente es el Ayuntamiento quien puede hacer más o menos para salir un poco de toda esta crisis que nos espera, ¿no? La alcaldesa nos decía, de hecho, hace unos días que podía llegarse a poner en peligro el salario del personal municipal y que, bueno, que habría una cantidad de desempleados en Arrecife bastante considerable. Yo imagino que a usted lo mantendrán informado, o espero, de la situación económica del ayuntamiento, y además usted, que ha vivido muy de cerca pues todo en el ayuntamiento, no sé si cree o considera que podrán hacer frente al final a la crisis que se avecina, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que es de los pocos ayuntamientos que no van a poder utilizar ese famoso remanente por el problema que tienen con el periodo medio de pago a proveedores. Bueno, tristemente, Paola, nada me gustaría más que darte la razón, pero no es así. No nos informan ni de esto ni de nada. No hemos recibido los portavoces de la oposición ni una sola llamada ni de la alcaldesa ni de muchos de los concejales responsables de área, de otros sí, como ya nombré antes algunos, siendo justo, para informarnos de absolutamente nada. Nosotros nos enteramos de las cosas cuando van al pleno y muchas veces las llevan hasta sin la documentación pertinente para poder comprobar. El otro día, por ejemplo, aprobaron la cuenta general y todavía no hemos podido acceder a los informes de esa cuenta general. Miren, yo creo que la alcaldesa una vez más se está poniendo la tirita antes de la herida, y antes de anunciar que va a dejar de tener dinero para las nóminas o que el paro, lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar para que eso no pase. Y no puede ser que llevemos desde el mes de noviembre anunciando que nos íbamos a quedar sin interventor y que llegara el momento de quedarse sin interventor y estuvieran 3 semanas sin interventor, por poner un ejemplo, porque no se les había ocurrido llamar antes a función pública. Ese es el problema que estamos teniendo en Arrecife, bajo la improvisación, bajo... Es curioso, pero el mismo día que se empezaba con la entrega de las mascarillas para los escolares, el Cabildo manda las mascarillas un viernes, el domingo podían salir los escolares o los niños entre 3 y 16 años a la calle, y en lugar de empezar el sábado temprano, como hicieron todos los ayuntamientos, a repartir las mascarillas para que se pudiera empezar, en Arrecife estuvieron esperando que llegara la alcaldesa para sacarse la foto. Y eso es lo que pasa en Arrecife. En lugar de estar trabajando en un presupuesto y estar trabajando de cara al ministerio para ver cómo se salva y poder emplear ese remanente, en Arrecife lo que se está haciendo es firmar decretos para pagar las sentencias judiciales para evitar problemas a la alcaldesa. No están preocupados de los vecinos, están preocupados de lo suyo, de la foto, de que no tengan problemas con la justicia, de que los informes les guste cómo se escriben y que si no se los cambien. Y ese es el ayuntamiento que tenemos, tristemente. Toda esta situación que está dibujando Echedey se va a traducir en acciones políticas, quiero decir, van a forzar, en fin, no sé, comparecencias, algún pleno, explicaciones, van a aprovechar la fuerza que tienen en la oposición para tratar de aclarar cosas. Desde luego, Jaime, que no es nuestra intención, repito, de entorpecer para nada. De hecho, en el pleno extraordinario, antes de las propuestas, llevamos una parte explicativa que pedíamos comparecencia a los concejales responsables y a la propia alcaldesa, porque ya que no nos habían llamado para informarnos de qué se estaba haciendo o cómo se estaba haciendo, pues queríamos tener la información de otra forma. Y fue curioso, cuando llegamos a la alcaldesa, una de mis preguntas fue que cómo estaba dispuesto el plan de reincorporación de los trabajadores municipales, es decir, el nuevo o la fórmula en la que se van a prestar nuevamente los servicios municipales a los vecinos de Arrecife, los vecinos y las vecinas. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de la alcaldesa responsable del Ayuntamiento de Arrecife? A mí no me pregunte usted eso es cosa de recursos humanos. Esa fue su respuesta. ¿Qué podemos hacer ante eso? Si la llamamos para preguntarle, no nos coge el teléfono. Le mandamos un mensaje para que nos dé información, no nos la contesta.
Vamos por la vía legal que establece que tienen que darnos copia de toda la documentación en los 5 días y tenemos como 15 solicitudes de documentación que llevan más de 2 meses esperando. Vamos a un pleno y solicitamos la comparecencia y se ríe y se niega a contestar. Esta es la alcaldesa de Arrecife. Esta es la transparencia de la que presumía. Y cuando hablas con un concejal y le preguntas y te quiere responder, lo que hace es mandarlo a callar. Así, ya digo, es muy complicado ni siquiera colaborar, aunque ya digo, hemos querido mantener un perfil bajo, no habrán ustedes oído desde Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Arrecife ni una sola crítica a la gestión del COVID-19, sabemos que ha sido un tema complejo y que costaba mucho solucionar, pero yo creo que ha llegado el momento de que se tomen medidas y de que ahora que estamos saliendo de la parte sanitaria, se implanten las medidas necesarias para que no se dé tanto la crisis económica. Y Arrecife sigue mirando al despacho de la alcaldesa a ver si sale para que el fotógrafo le pueda hacer una foto. El grupo de gobierno sacó pecho diciendo que ustedes prácticamente habían avalado toda la política que están haciendo en servicios sociales. ¿Hay algo que ustedes creen que se podía haber hecho más? Miren, es cierto, y lo demás lo hicimos públicamente. En muchas de las medidas que se adoptó por la concejal María Jesús Tobar desde el área de servicios sociales, aplaudimos porque creímos que fueron rápidos y que además dieron respuesta a los problemas inmediatos, sobre todo en las primeras semanas. Otra cosa es luego con la acumulación, porque ya nos empiezan a llegar quejas de muchos vecinos, que hay vecinos que reciben hasta 4 ayudas distintas y hay otros que todavía no han recibido la primera porque no les contestan. Contrataron un servicio de atención telefónica que no tenía los trabajadores adecuados para atender a las personas que llaman con una necesidad. Pero cuando hubo que felicitar, felicitamos y hubieron cosas que se hicieron bien y que creemos que deben seguirse haciendo bien. Pero hay otras que se han hecho mal y que creemos que pueden mejorarse. Y hemos puesto muchos ejemplos. Por ejemplo, nos pareció bien que crearan esos albergues en el Blas Cabrera y en la ciudad deportiva para atender a las personas sin hogar durante la crisis sanitaria, pero llevamos 3 semanas, casi un mes, diciendo que tienen que empezar a buscar un local para que cuando esto pase y esas instalaciones recuperen su uso deportivo, esas personas tengan un lugar a donde ir. No han hecho nada. Dijimos que nos parecía bien los bonos que se estaban dando a las familias que necesitaban para que pudieran ir a hacer la compra, pero nos parece mal que las familias tengan que pasar por una caja que pone un cartel arriba que diga ayudas del ayuntamiento. Es decir, que aplaudamos cosas no significa que no queramos seguir proponiendo otras y que no queramos que se tengan en cuenta, ojo, cosas que probablemente se escapan porque está uno en muchos temas, porque fallan, porque tienen inexperiencia, y nosotros lo único que tratamos es de echar una mano, pero es que cuando ves que todas las puertas están cerradas y que cuando haces una propuesta lo que hacen es reírse y votarla en contra porque no es de ellos, pues difícilmente podemos ayudar. En fin, pues Echede y Eugenio, nos ha encantado tenerle este ratito aquí con nosotros y bueno, ya iremos siguiendo qué sucede, ¿verdad?, con todas estas cosas en cuanto ya el mundo se vuelva presencial y por tanto se levante, digamos, esta autocensura que nos imponemos todos, como decía usted, no criticar por criticar y centrarnos en lo que hay que centrarnos ahora, y cuando ya salgamos de esta ya sea tiempo de empezar a sacar las facturas. Echede, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Jaime. Buenas tardes. Buenas tardes.